La abeja ataca a uno de sus más peligrosos enemigos, el pequeño escarabajo de la colmena. Detrás de este inofensivo nombre se esconde un parásito que puede ser el responsable de la mayor catástrofe de la apicultura mundial. El problema se originó años atrás en Estados Unidos y está a las puertas de Europa. Los apicultores y los científicos quizás hayan perdido la batalla, ya que dicen que si no se hace algo rápidamente, nadie puede parar una invasión a nivel mundial de este pequeño escarabajo de la colmena. Y tal y como están las cosas, el futuro no es nada bueno para la abeja europea. El primer foco se produjo en el sur de Carolina, en Estados Unidos, y en junio de 1997 se extendió por el sureste de ese país. Un apicultor, el señor Crosby, tenía 500 colmenas. Un día observó un pequeño escarabajo en una de ellas y unos meses más tarde todas sus abejas habían muerto. Los apicultores americanos han sido cogidos totalmente desprevenidos por una plaga todavía desconocida. El señor Crosby recibió la visita de un técnico y un apicultor de Austria. Para ambos, las abejas del señor Crosby eran el punto de partida que les llevaría por 3 continentes tras las huellas del pequeño escarabajo de la colmena. En el sureste de Estados Unidos, miles de abejas han sido víctimas del pequeño escarabajo, y las larvas del mismo han afectado los panales e infestado miles de colmenas. Si las larvas no son capaces de salir de la colmena para desarrollarse, caen al fondo de las mismas. Para empezar, nadie sabía con qué problema tenía que enfrentarse hasta que los biólogos americanos identificaron al escarabajo en cuestión. Se trata de un escarabajo perteneciente al orden Coleoptera, familia Nitidulidae, originario del sur de África, pero nada de esto le interesaba al señor Crosby, que dice que la plaga le arruinó al perder todas sus colmenas en 3 años. Creo que he sido uno de los mayores perjudicados de esta plaga, originada por el pequeño escarabajo de la colmena. Otro testigo es el inspector apícola responsable de la sanidad apícola de la región cuando empezó la invasión del pequeño escarabajo. Westerveld was present when the invasion began. La epidemia se inició hace 3 meses a unos 180 kilómetros de aquí, y en ese tiempo se ha extendido por un área muy importante desde el sur del país. La zona afectada está en el sur de Florida, cerca de Cabo Cañaveral. El inspector graba con su cámara la invasión del pequeño escarabajo de la colmena. Se ha comprobado que los escarabajos se encontraban también alimentándose de fruta. Algunos apicultores intentan reducir la epidemia con antiparasitarios comerciales, pero sin éxito. También tratan de proteger las colmenas con insecticidas pero sin dañar a las abejas, teniendo en cuenta que las larvas del escarabajo realizaban su metamorfosis en el suelo y para ello realizan tratamientos en los asentamientos. ¿Cómo se ha producido la llegada a Estados Unidos del pequeño escarabajo desde su origen en África? La respuesta está en el comercio de contenedores que produce a través de los grandes puertos del sur de Estados Unidos un tráfico muy intenso de frutas y verduras de los países afectados por el pequeño escarabajo de la colmena. La abeja europea es utilizada en todo el mundo para producir miel y para la polinización. Debido al tráfico y al comercio internacional, las abejas pueden viajar de un lugar a otro en un periodo de tiempo muy corto y, por lo tanto, la catástrofe puede ser de grandes dimensiones. En el año 2002, el escarabajo fue identificado tanto en el sur de Estados Unidos como en Australia y norte de África, exactamente en Egipto.
Después de haber sido diagnosticada la parasitosis en Canadá, su aparición en Europa es cuestión de tiempo. Con el fin de encontrar las causas de esta plaga, nuestro equipo viajó a los lugares en los que apareció esta plaga en Sudáfrica. En estas zonas el pequeño escarabajo vive en forma armoniosa con las especies de abejas que aquí se desarrollan. El escarabajo es una molestia y una contrariedad para las abejas, pero no es algo que pudiera poner en peligro la vida de estas. Las colmenas pueden alojar cientos de escarabajos y no por ello presentar problemas. No son las abejas adultas lo que interesa al pequeño escarabajo, sino sus recursos proteicos, especialmente el polen y las larvas de las abejas. Al descubrir al intruso, las abejas tratan de atacarle y llevarlo fuera de la colmena. Esto se puede ver en las escenas de persecución de las abejas al pequeño escarabajo. Si una colonia de abejas africanas se siente amenazada por la presencia del escarabajo, lo que hace es abandonar la colmena y comenzar de nuevo en otro lugar, dejando en los paneles a los escarabajos que siguen allí hasta completar su ciclo. El ciclo biológico del pequeño escarabajo se inicia con la fecundación de hembras por machos y la puesta de huevos. Se observa con claridad cómo se realiza la oviposición. Los huevos son aproximadamente de 1 centímetro de largo y suelen depositarse en grietas o lugares en los que las abejas no tienen acceso. Hay que tener en cuenta que las abejas son una especie muy higiénica y limpiaría cualquier suciedad o elemento extraño que apareciera en sus colmenas. Las larvas eclosionan un día después de la postura de huevos. Son muy pequeñas al principio y realizan túneles en los paneles comiendo todo lo que está a su alcance, ya sea polen, larvas, alcanzando también a las celdillas de la miel. In doing so, they open the honey cells too. The honey then runs out of the cells and out of the hive as well into the open. Los excrementos de las larvas, que son depositados por todas partes, dan al ambiente de la colmena un olor fétido, parecido al producido por naranjas podridas. Las propias abejas consideran a la miel inservible. La larva del pequeño escarabajo destruye absolutamente todo lo que sirve en el panal. Las abejas africanas ya habrían abandonado la colmena, pero la abeja europea no ha desarrollado ese sistema como método de defensa contra esta plaga. La larva del escarabajo abandona el panal, cae al suelo y se introduce en él antes de desarrollar el siguiente estadio. Si el suelo es arenoso o esponjoso, se introduce en segundos y se transforma en pupa. Aproximadamente en otras 3 semanas salen los escarabajos, que al principio son de color marrón. Se produce la fecundación e inician la búsqueda de alimento. El nuevo ciclo se inicia y los pequeños escarabajos invaden las colmenas a pesar de la fuerte oposición de las abejas.
El escarabajo hembra necesita alimento rico en proteína y en la colmena lo encuentra con facilidad: polen. También consumen jalea real, incluso abejas muertas. La abeja europea intenta la expulsión del escarabajo de la colmena, pero es una tarea complicada. En las colmenas afectadas, los pequeños escarabajos se agrupan en los lugares de difícil acceso a las abejas. De hecho, las abejas intentan cercar a los escarabajos con propóleos, pero a estos no les es difícil escapar. But the beetles have no great trouble freeing themselves again and are soon moving easily all around the hive. Los escarabajos se mueven absolutamente libres por toda la colmena, incluso consiguen alimento de las propias abejas con movimientos específicos de las antenas. If the beetle is lucky, it'll meet up with a nurse bee and be fed with larval food. Back to North America. En los estados del sureste de Estados Unidos, los expertos austríacos han recorrido miles de kilómetros para recabar información de los apicultores cuyas colmenas han sido invadidas por el pequeño escarabajo de la colmena. La primera parada es la ciudad de las abejas, en el sur de Carolina, considerada como un atractivo turístico. Se augura un importante riesgo con esta plaga a miles de apicultores. El apicultor de esta explotación es considerado como una autoridad en toda la región, pero también en este ambiente paradisíaco está presente el pequeño escarabajo de la colmena. Albeit unseen by the visitors. This does nothing to detract from the layman's enjoyment, though. Abrimos la primera colmena y los escarabajos están por todas partes. Beetles wherever one looks. En el sur de Carolina, todos los apicultores tienen las colmenas infestadas. Para este apicultor, la producción de miel es importante, pero lo es más la polinización de las plantas por las abejas. Este apicultor conoce a muchos apicultores que se han arruinado y han dejado el negocio de las abejas. Pronto habrá muchos otros que seguirán el mismo camino si la plaga sigue extendiéndose. Hay apicultores que han perdido todas sus colmenas y piensan que esta plaga es la peor que ha sufrido el sector y más peligrosa que cualquier otra. In bee cities' beehives, the beetles, as usual, crowd together on the rear underside of the lid. We have quite a few beekeepers here that in this country that has absolutely went out of business because of the hive beetle, and there will be quite a few more if it continues on the path that it's going. I know beekeepers that's lost 500 and 600 hives, and it is due to the hive beetle. And it's my opinion, as well as quite a few other people, that the hive beetle will be more of a problem than all of the other parasites combined. En Florida, el experto local enseña a los técnicos austriacos las consecuencias de esta plaga. El pequeño escarabajo es una auténtica pesadilla y las larvas del mismo se encuentran por todas partes. Todas las colmenas y todos los cuadros están llenos de larvas.
Como ya se ha indicado, las larvas caen al suelo y van reptando hacia la luz hasta encontrar un suelo esponjoso para pupar. Muchas larvas se ahogan en los sumideros y otras son comidas por las hormigas, pero la mayor parte de ellas reptan hasta encontrar un suelo arenoso. Se ha comprobado que una larva puede reptar hasta 80 metros. Nevertheless, most of the larvae reach the open air and the protective sandy ground. It is well known that the small hive beetle's larvae can wander as far as 80 meters. Sorprendentemente, la producción no ha sido interrumpida, a pesar de la situación tan desesperada. Cada cierto tiempo, el apicultor fumiga con insecticida toda su propiedad, pero no ha conseguido, según se ve en la tierra removida, grandes resultados. Pupa, young adult, more pupa. These can't go in the ground as deep as they like to, but they still can pupate right here on. There's some other fly maggots. How deep they can go? 16 inches. Este es un caso tremendo y el dueño tiene en parte la culpa, porque hay que tener una gran limpieza y no se puede dejar panales con polen abandonados. El apicultor tiene un gran problema y hay que solucionarlo pronto. Si no lo hace y las larvas llegan al terreno, el problema se complica aún más. Un escarabajo puede producir miles de larvas y como consecuencia miles de nuevos escarabajos. El experto recrimina al apicultor y este dice que no recibe ayuda para evitar una plaga que no se conoce aún muy bien y no se tienen medios para atajarla. To pupate and come out and be able to raise millions of beetles. And this will happen if we don't take care of that problem. Westerfeld admonishes the owner. He is thinking of gassing the sheds and curses the authorities for their inactivity. Bee inspectors in the U.S. just don't have enough authority to prevent situations such as these. ¿Qué puede hacer un apicultor como el señor Crosby, que como hemos visto al principio, tenía 500 colmenas para prevenir la plaga, sabiendo que no va a encontrar un remedio eficaz? Para empezar, experimentó varias soluciones. Cerró la entrada normal de la colmena poniendo un pequeño tubo de plástico estrecho para evitar que los escarabajos encontraran fácilmente la entrada de la colmena. I put in the PVC pipe and closed off the irregular entrance, trying to cope with the beetle getting into the hive. It seemed to have worked to a point, but even that doesn't. Este sistema fue efectivo al principio, pero no evitó del todo el problema. También colocó una bandeja en el suelo delante de la piquera para recoger las larvas que caían del suelo. Otro apicultor, el señor Bierin, dice que han realizado muchos intentos para evitar el problema e incluso ha utilizado numerosos tratamientos químicos. Legal and illegal, that's what happens. You get people that try, they get desperate and they try anything. But the products that we have, the Bear Bee strips, etc., that we have approved now through our agriculture department, they're just not doing it. They're not getting rid of, not even reducing them to a limit that we can live with. With the varroa mites, the parasites prior to this, the products would reduce the parasite to a level that we could live with. Los apicultores están desesperados e intentan cualquier cosa, pero hasta ahora los esfuerzos no han reducido la presencia del escarabajo de forma efectiva. Hasta la fecha hemos encontrado en las abejas distintos parásitos, pero los tratamientos han sido efectivos y se ha conseguido reducir hasta límites aceptables las tasas de infestación, pero con el pequeño escarabajo de la colmena no se está consiguiendo.
La primera cosa que no debemos hacer es dejar material viejo abandonado. Hay otra causa por la cual este escarabajo ha sido capaz de extenderse rápidamente por Estados Unidos, y es la transhumancia de miles de colmenas que se mueven de un lugar a otro. Las autoridades americanas han ordenado los más estrictos controles para evitar la introducción de material vivo, pero el comercio entre estados es completamente libre. But the borders between the individual states are open for trading of every kind. Los apicultores americanos viajan distancias enormes. Transhumancias de 1.800 kilómetros no son nada extraordinario. 1,200 miles or more is not unusual. El apicultor de las imágenes acaba de volver a su lugar de origen, Arizona, desde California, que está a más de 800 kilómetros. Allí sus abejas han estado polinizando árboles frutales. Soon he'll be off again, and without knowing it, he'll probably take some hive beetles with him. El inspector de la Universidad de California nos asegura que allí seguro que se encuentra el pequeño escarabajo de la colmena, aunque aún no haya sido diagnosticado. Y la razón puede ser que no se han inspeccionado las colmenas de abejas y de esta forma no se ha identificado. También sabemos que no ha causado grandes problemas en estados del norte, más bien en los de clima tropical. Parece ser que necesita un clima cálido para reproducirse bien. They have not caused any problems in any of the northern states. They are a very tropical pest, and it seems that you have to have a somewhat semi-tropical environment for them to really prosper. Quizá el clima sea lo que dificulta la extensión de la enfermedad, si bien se han encontrado en Canadá en el ambiente cálido de la colmena, y también han resistido el invierno en Minnesota, que es frío. Todo ello contribuye a que se produzca una gran alarma en el mundo de la miel y de la apicultura. Estamos en una cooperativa que es la más grande del oeste de Estados Unidos. Está teniendo grandes problemas de abastecimiento y se han visto obligados a importar miel de Brasil y de Argentina. ¿Qué ocurrirá en Europa sobre el manejo, la producción, las importaciones, los precios cuando llegue el pequeño escarabajo de la colmena? Los expertos aseguran que es una cuestión de unos pocos años y seguramente aparecerá por el comercio de abejas muy intenso en los últimos 20 años. El especialista de la Universidad de Graz nos indica lo que podemos hacer para que el escarabajo no se propague por Europa. Primero, la importación debe cesar. En Europa se pueden criar abejas y abejas reina, y la importación de abejas de todo el mundo es absolutamente innecesaria. En el recuerdo de todos está la invasión del terrible parásito que atacó a las abejas y que diezmó la cabaña apícola. En los años 70 se introdujo el ácaro varroa desde países subtropicales. Ello ocasiona que año tras año se tengan que realizar tratamientos acaricidas con la problemática de residuos y la carestía de los propios productos utilizados. Uno de los problemas que tiene el sector apícola europeo es que apenas dispone de sistemas de defensa para evitar la introducción del pequeño escarabajo de la colmena. Los apicultores están solicitando controles más exhaustivos a la Unión Europea. El problema fundamental, dice el representante de la Asociación Austriaca de Apicultores, es que los beneficios que se obtienen de la importación de abejas son muy notables y la legislación no tiene nada que hacer. Los permisos de sanidad para la importación de abejas son fácilmente obtenibles y entonces la importación es legal. Nuestra función en este caso es alertar para que se evite la importación incontrolada de abejas. We want to alert the politicians to this situation so that uncontrolled importations can be banned.
No obstante, todo el mundo está de acuerdo de que la aparición del pequeño escarabajo de la colmena será inevitable y se extenderá por toda Europa, y sobre todo en aquellas zonas que tengan una climatología adecuada para el desarrollo de esta plaga. El mayor peligro en cuanto a la introducción de este parásito está en que están en juego los intereses de los importadores y los exportadores. El señor Lodesani es un biólogo conocedor de estos peligros. Salvo en casos de alertas veterinarias, existen pocos controles y restricciones al tráfico de animales en la Unión Europea. Sabemos que los apicultores italianos compran abejas en Estados Unidos, Chile, Argentina, etc. Stati Uniti d'America, giusto per rinsanguare le popolazioni locali. La catástrofe es inevitable. En poco tiempo, nada será como ahora. Regarding bees and honey, soon nothing in Europe will be as it once was. Nuestra pregunta como europeos es la siguiente: ¿podremos sobrevivir cuando el pequeño escarabajo de la colmena aparezca? Pues sí, claro que sí. Tenemos un sector en el que los productores apicultores conocen bien su oficio y cuidan más a sus colmenas, si bien hay que mejorar algunos aspectos sanitarios. Because of the higher quality of our honey, and also because of our higher prices, which enable better care of the bee colonies. Pero no podemos caer en el optimismo. Sabemos que, como con la barrosis, el pequeño escarabajo de las colmenas va a exigir una mayor atención y cuidado y la aplicación de buenas prácticas en la producción apícola. And try to fight them with obsolete weapons.